Llega la Celeste a Radio Mundo. Viernes 8 de septiembre, Uruguay-Chile. Martes 12 de septiembre, Ecuador-Uruguay. Los partidos de Uruguay, relatados por Martín Rodríguez, junto al equipo de Por Decir Fútbol. Una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo, 1170 AM. Radio Mundo, ¡viva la radio! Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 1 de septiembre del año 2023. Están las cuatro voces acá, voy a ir saludando. Marcia Collazo, buen día. Hola, buen día para todos. Más cerca del micrófono mejor. A su lado, también de espaldas a la biblioteca, Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Muy buenos días. Del otro lado, pero de espaldas a la plaza concretamente, Juan Grompone, buen día. Buen día, pero no está a su lado, ¿eh? Y Alejandro Gabal, buen día. Buenos días, Emiliano, compañeros y audiencia. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hace tiempo que no los teníamos todos juntos. Sí, por tu cumpleaños, en el primer lugar. En segundo lugar, porque yo no estaba. Por eso digo. Bueno, es un placer recibirlos. Vamos al primer tema. El régimen talibán que gobierna Afganistán prohibió este mes a las mujeres de ese país el acceso a un parque nacional, destino turístico. La decisión, que fue denunciada como cruel por varias organizaciones no gubernamentales, se sumó a otras medidas previas en la misma dirección. No contentos con privar a las chicas y las mujeres de la educación, el empleo y la libertad de movimientos, los talibán también quieren retirarles los parques y el deporte, y ahora incluso la naturaleza, criticó la directora adjunta para los derechos de las mujeres en la ONG Human Rights Watch. Esta noticia, y quizás otras, pero esta en particular, es la que tomamos para una reflexión, para una inquietud que Gonzalo proponía. La pregunta podría ser esta: ¿hasta dónde es intocable la soberanía de los países? A ver, contanos, explíquese, Gonzalo. La conexión entre una cosa y la otra. Bueno, primero, yo creo que el mundo se está, o pensamos que una de las cosas que puede pasar en el futuro, internacionalmente, es que el mundo se divida en nuevos bloques y que vayamos a una especie de nueva Guerra Fría. Lo cual es bastante disparatado, porque yo no creo que se puedan conformar bloques muy sólidos, visto el desarrollo de las tecnologías de comunicación y la inteligencia artificial y todo eso. Creo que bloques cerrados, como los hubo, son muy difíciles. Entonces, lo que tenemos que ir irremediablemente, y esperemos que este periodo que estamos pasando ahora, que es totalmente antimultilateralismo, dure poco, porque es la única solución, es hacia un sistema multilateral que funcione, como en su época, durante algunos años, funcionó y muy bien las Naciones Unidas. Ahora, el nuevo multilateralismo, en mi opinión, una de las cosas que tiene que diferenciarse de las Naciones Unidas es justamente en que para las Naciones Unidas los países son soberanos. Ese es uno de los principios fundamentales. Como también lo es que los países no pueden atacarse unos a otros ni se puede utilizar la fuerza para otro motivo que no sea para el bien común. Pero como todo eso ya no se respeta, yo creo que hay que volver a plantearse estas preguntas. Armar un nuevo multilateralismo y ver hasta qué punto los organismos multilaterales, las Cortes Internacionales de Justicia o de Derechos Humanos, tienen la posibilidad de a un gobierno demencial, como es este gobierno que ahora está en Afganistán, decirle: no, señor, su país es soberano, pero hay ciertas cosas que usted no puede hacer. Hay ciertos derechos humanos que usted tiene que respetar. Hay ciertas reglas que tiene que respetar. Y yo espero que el multilateralismo que se genere tenga el coraje, y este es el coraje de los países, porque generalmente son los Estados-nación los que se resisten, de decir: está bien, hay ciertas reglas universales que nosotros tenemos que permitir que haya organismos internacionales que nos regulen.
Y en el caso de las mujeres ahí en talibanes, digo, son ejemplos que demuestran claramente que esas pobres mujeres necesitan de una instancia internacional que las ayude. Pero, a ver, ya, por supuesto que me quedan una cantidad de preguntas. ¿Qué se podría hacer en un esquema como ese que tú estás proponiendo? ¿Qué se podría hacer en el caso de Afganistán? ¿Intervenir? Bueno, tomar el ejemplo del Uruguay. En el Uruguay la Corte Internacional de Derechos Humanos dijo que nosotros teníamos que tomar ciertas medidas para resarcir a gente que había sido afectada. Sus derechos humanos habían sido afectados durante la dictadura y Uruguay cumplió. Y es una norma que viene de los organismos internacionales. Está bien. Y yo estoy muy orgulloso de que lo haya cumplido. Pero ahí estás hablando de una intervención blanda. Mi pregunta es si también pensás en una intervención dura. Sí. ¿Cómo se hace para obligar a un país a que cumpla con principios como estos? Bueno, se le aplican sanciones como se le aplicó a Sudáfrica con el apartheid. Se le expulsa de ¿No estás pensando en una intervención militar? No, militar. No, podría ser una intervención militar pluriestatal, de la comunidad internacional. Bueno, en un caso extremo, que estén masacrando niños, sí, digo. Pero yo diría en Afganistán, no sé si, esperemos que militar no, pero sí muy dura y muy estricta, porque esto es fatal, lo que está pasando es inadmisible. Bueno, los otros tres, ¿qué dicen? Empieza Juan, que levanta la mano. Bueno, yo creo que por un lado, no respetar la soberanía tiene grandes problemas, ¿no? Quiero enfocarme por lo menos en tres. En primer lugar, el tamaño de la población. Es decir, podemos aceptar que una comunidad resuelva según cualquier tamaño. Es decir, por ejemplo, Tacuarembó puede proclamarse independiente, Cataluña puede proclamarse independiente, Afganistán puede ser considerado un país, entonces hay que intervenir. Es decir, yo creo que acá hay un problema de tamaño, ¿no? Que es la soberanía de cuántos, de cuánta gente, ¿no? Eso es eso que creo que tiene que quedar claro, porque las Naciones Unidas... Juan, voy mirando como si esto fuera un partido de ping-pong, voy mirando las caras de Gonzalo. Gonzalo quedó perplejo con el planteo de Juan, pero a ver, dale. Bueno, eso es una cosa muy, muy clara. En los años 60 se decía que las Naciones Unidas tenían un problema de tamaño, porque cuando dos países pequeños se peleaban, entonces intervenían las Naciones Unidas y ganaban las Naciones Unidas. Cuando era un país grande con uno pequeño, intervenían las Naciones Unidas, ganaba el país grande. Y cuando dos países grandes se peleaban, se disolvían las Naciones Unidas. Eso lo decía. Pero el problema el tamaño importa. El tamaño en este tema importa. Perdón, estoy de acuerdo contigo, pero no cuando Naciones Unidas no interviene para que gane el país grande. No necesita, no la dejan intervenir. Es un chiste. Es un chiste de los pero las otras dos son correctas. La que no era correcta es la del medio. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué motivo se intervendría en un país? ¿Por el velo de las mujeres? ¿Por su educación? ¿Por la homosexualidad? ¿Cuál es el límite de cuál es el poder intervenir? ¿No? ¿Cuándo se supera algún límite? Según propone Gonzalo, sería cuando de alguna manera se viola la Carta de las Naciones Unidas. Pero sí, las violaciones nunca pueden ser muy indefinidas, ¿no? De modo que tampoco creo que haya una circunstancia diciendo ahora sí, porque estamos en condiciones. Y tercer lugar, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo para obligar? ¿Por la fuerza? ¿Por el aislamiento económico? ¿O por aislamiento social? Es decir, todo se ha usado. La fuerza se ha usado, el aislamiento económico, como se le está aplicando a Rusia, el aislamiento social es lo que se aplicó a Sudáfrica, charla de las Naciones Unidas. Bueno, yo creo que no es fácil definir las condiciones sin encontrar grandes ejemplos que son absurdos, ¿no? Es decir, contraejemplos, diciendo en este caso es un disparate, ¿no? Y por otro lado, de no hacerlo, de no aceptar la tesis de Gonzalo y que se pueda intervenir, eso que contradice el hecho de que haya una especie de gobernanza mundial, ¿no? Y como posiblemente sea la aspiración de las Naciones Unidas y tal vez de Gonzalo, ¿no? Es decir, si no hay esta cosa, no hay gobernanza internacional. Correcto. Ahí, sí. Es una aspiración mía. En eso tiene razón. Bueno. Claro que es. Seguimos escuchando a los integrantes de la mesa, pero también a integrantes de otras mesas que se cuelan. Esto suele pasar, ¿no? Son golondrinólogos, ¿no? Una cosa así. Gustavo Calvo, desde la Mesa de Análisis Internacional y desde la Hora Global, dice: Gonzalo,
Lo que tú describes es muy parecido a ese sistema basado en valores y reglas que quiere Estados Unidos y que tú has criticado, porque cierra puertas a países que piensan distinto. Y agrega, las sanciones ya vemos qué efecto producen. Solo crean clubes de sancionados. Sí, bueno, porque el problema con Estados Unidos es que Estados Unidos dice que quieren un orden internacional basado en reglas, pero las reglas las ponen ellos. Yo lo que estoy hablando es de un orden internacional basado en reglas, cuyas reglas las ponga una asamblea democráticamente. Y yo dificulto, Juan, que vayan a intervenir un país porque hay homosexuales o para prohibir. Van a intervenir como hasta ahora han intervenido cuando hay violaciones a derechos humanos fundamentales. La homosexualidad no es una violación a ningún ¿Ese derecho. no te parece un derecho fundamental también? ¿Qué? ¿Cuál? El de la homosexualidad, por ejemplo. supuesto, no, pero justamente, pero no se viola. ¿Por qué va a intervenir? Los países islámicos lo violan continuamente. Bueno, ahora los otros dos. Yo había levantado la mano. Marcia, Bueno, claro. acércate al micrófono. Estoy de acuerdo en que no se pueden hacer planteos ingenuos o simplistas porque es más de lo mismo. Y yo ya he aprendido que si hacemos más de lo mismo, las cosas no cambian. Entonces, acá tenemos varias etapas, ¿no? Bastante diferenciadas en lo que ha sido ir creando comunidades internacionales. Yo me quiero referir, por ejemplo, a la etapa previa a la Segunda Guerra, en donde todavía había, primero que nada, había y hay todavía dos bloques al menos, y siempre existieron y van a seguir existiendo. Coaliciones, bloques, bueno, en fin, organizaciones culturales reacias a los cambios. Yo me refiero más que nada a Oriente y Occidente. Eso lo ha estudiado incluso la filosofía europea, la filosofía occidental en general. Acá también lo estudió mucho Arturo Ardao, el filósofo uruguayo. Tiene ahí un librito muy bueno sobre Oriente y Occidente que hay que leer, recomiendo leer, que se llama Filosofía de Lengua Española. Es así el librito, tendrá 70 páginas, pero es como Rousseau. Lees una sola línea de Rousseau y te deja girando la cabeza. Bueno, esto es lo mismo. Oriente y Occidente son dos mundos distintos y han vivido trabados en lucha. Entonces, las dos guerras mundiales, que en puridad fueron guerras occidentales, o así empezaron al menos, por problemas occidentales, por ambiciones desmedidas occidentales, son una cosa. Otra cosa es la eterna guerra entre Oriente y Occidente, que empezó mucho antes, tiene más de un milenio y que todavía existe. Por lo tanto, creo un poco lo que dice Gustavo. Esto no se va a arreglar mientras no cambiemos cosas internas que están metidas en la ONU, que están enquistadas en la ONU y que no provocan armonía internacional. Por ejemplo, el dominio abusivo de determinadas potencias. En primer lugar, Estados Unidos, que se ha apropiado de la ONU, pero para hacer cosas como, por ejemplo, para perpetuar, fíjense, incontables despliegues militares. Sabemos cuántas guerras han ocurrido desde 1945 para acá, lideradas por Estados Unidos básicamente, también por Francia y por Inglaterra, pero más que nada por Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con la ONU en ese sentido? Sí, por Rusia también, ¿no? Pero más que nada por la ONU, por Estados Unidos, por Francia y por Inglaterra en sus ex colonias africanas, ¿no? Con el objetivo siempre más o menos encubierto de perpetuar gobiernos locales adeptos. Y ahí es donde yo creo que hay una especie de enmascaramiento de la ONU de ciertos valores, ciertas apetencias, ciertas ambiciones que no son mundiales, que tienen nombre y apellido. Entonces, ¿vamos a avalar lo que está pasando en Afganistán? Obviamente que no, es una monstruosidad del punto de vista universal de los derechos humanos, del ser humano, que está más allá, porque es su naturaleza. Su naturaleza está por encima. ¿Vamos a avalar todo eso? No. Pero ¿vamos a avalar lo que ha sido hasta ahora la ONU y lo que sigue siendo? Tampoco. Gonzalo, yo le cuento a los oyentes porque hay detalles que si no se pierden. No, pero es que me están involucrando a la Las ONU. caras. Hoy tenemos un show de caras de Gonzalo mientras si hablan no los demás. empezamos a interrogarnos. Pero Marcia, me estás involucrando a la ONU en la guerra contra Irak, por ejemplo. Nada, para nombrarte tres nomás.
La guerra contra Irak no fue aceptada por la ONU. Estados Unidos atacó en contra de una resolución de la ONU. La guerra en Libia, lo que la ONU admitió fue que la OTAN protegiera a aquellos grupitos que habían quedado aislados y que fueran a protegerlos. Después aprovecharon los ingleses y los franceses para quedarse con Libia. La guerra de Rusia a Ucrania no fue avalada por la ONU. Yo lo único que te digo, Gonzalo, es que la ONU se creó para evitar un nuevo derramamiento de sangre después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿Cuántos nuevos derramamientos de sangre ocurrieron? Porque no pudo, Marcia, pero no le eches la culpa a la ONU. Pero le echale la culpa a los que son realmente... La primera parte de tu discurso es perfecta. Pero yo no A ver, yo no creo que hay que echarle simplemente la culpa a la ONU, sino a todo ese complejo entramado que está alrededor y dentro. Exacto. Bueno, hablando de críticas a la ONU o a los organismos internacionales, no sé si es lo mismo de Marcia, me parece que es más amplio el cuestionamiento. Leo este mensaje de un oyente, Sebastián. ¿Es Sebastián? A ver. Sí, Sebastián. Dice: los organismos internacionales no son ningunos santos. No son entes públicos votados democráticamente. Tienen financiamiento privado con intereses particulares y una historia oscura. Cooperación y diplomacia, sí. Pero que unos burócratas poderosos del primer mundo anden decidiendo qué pasa en los países subdesarrollados, como si la tuvieran clarísima, me parece un disparate. Yo voto a un político uruguayo, no a un gerente regional de una sucursal de gobernanza global. Acá de nuevo la cara de Gonzalo es un poema. No, digo, yo también voto un político uruguayo, pero hay ciertas reglas de gobierno. A ver, pongámonos de acuerdo en esto. Está Alejandro esperando, pero... Alejandro, dale. Dale, breve una referencia. Yo, un político uruguayo, perdón, para todo lo que tiene que ver con el Uruguay, hay ciertas normas internacionales que tú las podés pasar a un gerente electo democráticamente por todos los países del mundo, pero después esas reglas hay que cumplirlas. Si vos no las cumplís, entonces te tenés que ir del organismo. Yo creo que lo que tiene que pasar con los organismos internacionales es que si algún país, como Afganistán, no respeta los derechos humanos de las mujeres, entonces hay que expulsarlo de ese organismo. Y eso es lo que no se ha hecho. Se hizo con Sudáfrica, pero no se hizo por muchas otras razones, que yo creo que hay que hacerlas. ¿Tú, Marcia, estás de acuerdo con este planteo? No estoy de acuerdo, me parece peligroso. Porque fue para otro lado. Porque si un político uruguayo quiere hacer un genocidio en el Uruguay, entonces está todo bien. No, al contrario, justamente, no hay que permitírselo. No, pero dice Marcia que no está de acuerdo con el oyente. No estoy de acuerdo porque, por lo menos con la segunda parte con el oyente, al menos en su segunda parte de su pensamiento. La segunda vuelta. Coincidieron ahora, terminaron coincidiendo Gonzalo y Marcia en la diferencia con el oyente. Bueno, y vamos a Alejandro, que está esperando por ahí. En realidad, la necesidad que tenían algunos países luego de la Segunda Guerra Mundial de mantener a gobiernos que les fueran adeptos es clarísimo. Claro que eso no empezó ahí, pero Estados Unidos, por lo pronto, la Unión Soviética, ni hablar. Acuérdense de Yugoslavia, de Checoslovaquia, todo lo que hicieron con las democracias, con lo que llamaban las democracias populares, que fue una injerencia directa y en algunos casos muy dura. Y bueno, podrían cualquiera de nosotros enumerar una cantidad de episodios de esa naturaleza. Lo que uno se pregunta es hasta qué punto se puede intervenir por otros países, ni hablar, o por lo menos por la comunidad internacional encarnada quizás en las Naciones Unidas u otro organismo, en la vida interna de otro país, es decir, en lo que nosotros llamamos la soberanía. No es fácil, porque para nada es fácil. Pensemos en las vidas personales. Imaginémonos que yo discrepo enormemente con la forma como, por ejemplo, que por supuesto no es así, nada más que un ejemplo, ¿no?, teórico, que Gonzalo trata a su mujer y a sus hijos, ¿no? Que no los deja ir a la escuela, que no los deja salir de la casa, etcétera, etcétera. No sé por qué me agarran de mí de ejemplo. No, porque no lo quiero hacer con Marcia porque no corresponde, pero contigo sí. Juan, no, porque Juan es buena persona. Gonzalo no. Volviendo al tema. A ver, yo digo, pero qué barbaridad lo que está haciendo Gonzalo, ¿no, verdad? Entonces, puedo hacer dos cosas. Una, decir, yo no lo trato más a Gonzalo,
le voy a hacer notar de 1000 maneras que sea posible, que me parece muy mal lo que él está haciendo. No voy a colaborar con él, no lo voy a invitar, para decir cosas tontas y sencillas, no lo voy a invitar nunca más a reuniones en mi casa, ni a salir, ni a hacer actividades con él, porque está destratando a su mujer y a sus hijos. De una manera que me considero inaceptable. Eso sería una sanción económica, sacar al otro país, sacar al otro país de las Naciones Unidas o de la Vega, donde diablo fuera. Lo otro que puedo hacer, pero ya es mucho peor, es meterme yo mismo en la casa de Gonzalo y empezar a disponer en contra de la voluntad de Gonzalo y enfrentarme directamente a Gonzalo, digamos en términos tontos, hasta los piñazos, ¿no, verdad? Bueno, no son cosas diferentes. No, hablando en serio, son cosas diferentes. Una cosa, y eso, esa es la diferencia que hay. Es la diferencia que hay entre una intervención en un país a través de distintos tipos de sanciones y el meterse directamente a hacer lo que yo quiero que ocurra en ese país. Que déjame seguir. Y es importante, porque ¿quién es el que dice la verdad? No lo sé, yo tengo derecho. ¿Quién es el que tiene razón? No, pero es muy sencillo. Bueno, pero no es tan sencillo. Es totalmente sencillo. Lo que está mal en tu argumento es que yo, si hubiera firmado, es decir, la Carta de las Naciones Unidas dice cosas muy claras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice cosas muy claras. Si tú sos miembro de esa organización, tú tenés que respetar las reglas de esa organización. Y si no la firmes. O si no, andate. Eso es lo que estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Cada uno hace lo que quiere. Yo no te invito más como veo que tratás mal a tu mujer y a tus hijos, no te invito más a venir a mi casa, no te invito a hacer actividades en conjunto, porque para que te des cuenta de que me parece muy mal lo que estás haciendo. Y bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que yo me vaya a tu casa y me meta dentro de tu casa y empiece a cambiar las reglas de convivencia dentro de tu propia casa. Y entonces eso es complicado, porque cuando uno se pone a pensar quién es el que tiene razón, quién es el que tiene razón sobre cuáles deben ser las reglas de convivencia. Yo puedo tener mi opinión y aceptar o no que tú actúes de determinada manera. Aceptar o no aceptar. Pero de ahí a imponerte a ti a actuar de determinada manera hay una diferencia importante. Tú me dirás, no, pero el de Afganistán, sí, está bien, a ti te choca, a todos nos choca, porque nuestra cultura es totalmente distinta de esa. Y nos choca mucho, y sería muy, muy razonable que las Naciones Unidas intervinieran, sacando a Afganistán de todo tipo de acuerdo y patrocinio, y que los países cortaran relaciones con Afganistán. Todo eso lo acepto, pero de ahí a intervenir me hace retrotraer a los tiempos, yo qué sé, por ejemplo la doctrina Monroe, ¿no? ¿Te acuerdas? Pero América para los americanos. Todo lo que hizo en Afganistán, ¿lo olvidamos? Y Rusia. Sí, bueno, y Rusia. No, exactamente. Gonzalo, Fueron una precisión. No, yo quiero hacer esta precisión. Tú no te puedes meter en mi casa, ni yo en la tuya. Pero si los dos formamos parte de un club, y las reglas del club son de que ahí no se le pega a las mujeres ni se le pega a los niños, ese club tiene todo el derecho a no admitirme. Eso es lo que te echamos del club, pero no nos metemos te echamos del club, pero el club no se mete dentro de tu casa. Esa es la diferencia. Bueno, Gonzalo no proponía que el club se metiera adentro de la casa. Bueno, no sé, porque la soberanía implica meterse o no meterse. Bueno, ¿no? a ver. Yo quiero aclarar este punto. Hay pasión discutidora. Juan, Marcia. Yo quiero aclarar, precisamente el punto es la Carta de las Naciones Unidas. Y quiero referirme nuevamente a mi filósofo favorito de hace 25 siglos, Lao Tzu. Que precisamente no firmó la Carta de las Naciones Unidas. Firmó la Carta de las Naciones Unidas y dijo que no es firmable la Carta de las Naciones Unidas. En la primera frase de su libro del Tao, dice que la regla que se pretende ser general jamás puede ser general y aplicable a todos los casos. Es lo que dice básicamente en la primera frase. Es decir, que en otras palabras, como aceptamos con el lenguaje corriente, toda regla tiene excepciones. Entonces, el problema es que cuando uno pretende redactar lo que es el comportamiento formal de un país de aquí y para siempre, esa regla está mal redactada, porque va a haber excepciones por todos lados a esa regla. Y eso es lo que hace precisamente las cosas. Entonces, lo que hacen las cosas desde el punto de vista filosófico, es decir, que no es posible fijar la regla de la conducta correcta para ir de ahora para siempre, para todos los casos y en todos los países. Entonces, ese es el gran problema. Sí, pero no hay ley, no hay reglas, no puede haber reglas. Hay que aceptar que las reglas
cambian, y que las reglas son variables, y que las reglas son interpretables, y que las reglas no son precisas y definidas. Y entonces eso hace que fracase todo este planteamiento. Eso hace que las reglas de las Naciones Perdón, Unidas... podría decir algo. Hay algo más. Se han manipulado las reglas de la También, ONU hasta el cansancio, porque tenemos rótulos propagandísticamente atractivos, como por ejemplo injerencia humanitaria, estabilización, reconstrucción, responsabilidad de proteger, que en los hechos se utilizan nada más que como instrumentos para apuntalar ambiciones e intereses particulares. Y así la situación de Afganistán va a seguir empeorando cada vez más, y todavía ni siquiera estamos teniendo en cuenta la reacción, digamos, identitaria, por llamarla de alguna manera, del pueblo afgano contra todo lo que ha sufrido. Que no quiere decir que esté bien la reacción es espantosa, es terrible, pero es una reacción también contra todo lo que se ha hecho mal en su territorio, con una injerencia para mí muy violenta y muy desgraciada. Bueno. Es decir, es la vieja lucha entre Lao Tzu y Confucio. Las Naciones Unidas son confucianistas. Y yo soy dialéctico. Y estamos usando de alguna manera el caso de la mujer afgana, Eso es lo más bajo de todo. Perdón, a ver, pregunta a un oyente, ¿por qué se toma como referencia Afganistán? ¿Arabia Saudita también? Claro. Bueno, no, era el tema de la mesa de Bueno, hoy. Partíamos de ahí, es lo mismo. Arabia Es el mismo Saudita caso. y prácticamente todo el marco de los países musulmanes de Oriente, ¿no verdad? Claro. Pero Juan, lo que tú decís, ¿tú no estarías de acuerdo en poner al día la Carta de las Naciones Unidas y que refleje las realidades de hoy? Lo pongas como lo pongas, siempre va a haber excepciones. Sí, pero y lo pongas como lo pongas, siempre se puede ir mejorando Cuantas la más ley. palabras, más problemas. Cuanto más palabras, más problemas. Después, otro oyente pregunta a partir del planteo de Gonzalo. Supongamos que está bien eso de que quien incumple con la ONU debe ser expulsado. Sí. ¿Qué país poderoso ha incumplido? ¿Qué pasaría con él? Los países poderosos no han cumplido nada. ¿Y entonces? Empezando por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces todo para afuera. Pero por eso es que la organización está en crisis. Pero no porque la organización sea mala ni sus principios no sean correctos. Está mal porque los miembros del club no obedecen las reglas del club. ¿Les puedo dar un Es pequeño porque dato? la carta es incumplible, eso es lo que ¿Les pasa. puedo dar un pequeño dato de la realidad para evaluar? Por ejemplo, en todos los años de, entre comillas, democratización occidentalizadora en Afganistán, solo el 10% de los casos judiciales, o sea, sometidos a controversias ante órganos, se resolvieron, solo el 10%, se resolvieron a través de los escasos órganos judiciales y políticos del, entre paréntesis, nuevo Estado afgano, patrocinado por la ONU y protegido por Estados Unidos y la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? El 90% escaparon. ¿Por qué patrocinado por la ONU? No entiendo. Sí, escasos órganos judiciales y políticos del nuevo Estado afgano, patrocinado por la ONU, protegido, avalado por la ONU y por Estados Unidos y la OTAN. ¿Y Rusia? Bueno, ¿Cuándo es lo que la es la ONU se hizo noticia. cargo de Afganistán. Yo no lo Directamente no. Pero Hubo bueno, una la intervención de intervención Rusia y de decidida. Estados Unidos fue Pero no francamente... fue patrocinada por la ONU, Bueno, Alejandro, al contrario. no, la yo no ONU dije que criticó. sea patrocinada, digo que existió la de ambos. Bueno, cosas que hay la una ONU no hace. intervención. No, la ONU ¿Cuándo hace se lo que negó puede. la ONU? Cuando la ONU dijo que estaba en contra de la intervención de Estados Unidos, por ejemplo. Y de En Rusia. Afganistán y en Irak, en los dos casos. No estuvo de acuerdo. Cuando la ONU dejó de intervenir en un montón de casos, digamos, sometidos a controversia en materia de derechos humanos. Lo hizo, lo siguió haciendo. Ahora mismo lo sigue denunciando en todos los órganos posibles. Pero esto es una realidad. Sí. El 90% de los casos de violaciones a los derechos humanos escapan a la competencia de esos órganos. Bueno, más aportes de oyentes. Rafael, por ejemplo, hace esta anotación. Gobernanza mundial con injerencia en las soberanías. 2 ejemplos. 1, el de la FIFA. Poco recomendable, agrega. Otro, el de la IATA, la Organización Internacional del Transporte Aéreo. Sí. Parece funcionar, agrega. Sí, lo hace, sí. Claro que funciona.
Y bueno, Pero es que ahí no hay tantas porque controversias. pero hay mucho. Lo que pasa es que, a ver, la OASI, por ejemplo, nadie sabe lo que hace. ¿Perdón? La OASI, la IATA, o sea, lo que regula el tráfico de los aviones a nivel mundial, es un poder soft de las Naciones Unidas. Ha generado muchísimas cosas positivas en el mundo. Por ejemplo, la OASI te obliga IATA. a que tu aeropuerto tenga ciertas condiciones. Si tú no querés obedecer, no obedezcas. Lo que pasa es que los aviones comerciales no van a aterrizar en tu aeropuerto. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo pone los instrumentos necesarios para que sea seguro aterrizar. Con la FIFA ONU pasa ha lo hecho mismo. un montón de cosas así. Con la me FIFA. compares a la ONU con la FIFA. por No, favor. no. Pero digo, esto es, la OASI oyente- hay miles de ejemplos. El oyente hablaba de la FIFA y la desacreditaba, seguramente por todos los temas de corrupción que Sin se han duda. saltado, pero que la FIFA funciona muy bien, también funciona muy bien en ese sentido. Pero Pero hablemos de derechos humanos, ¿no? Que es lo que nos convoca hoy, no de la FIFA. Y yo sigo sosteniendo que aquí las altas y maravillosas proclamas explícitas, universales, han quedado siempre subordinadas, desgraciadamente, ¿no?, a intereses implícitos, maquillados. Claro, vos le llamás injerencia para terminar con el abuso, lo maquillás de una manera atractiva y parece fenómeno, pero después, ¿en qué quedamos? Las mujeres van a seguir estando en esa situación terrible. Yo no sé qué salida tiene, alguna va a tener, ¿eh? Alguien se va a hacer cargo, pero ¿cómo se va a hacer cargo? ¿De qué manera? Tal vez con más sufrimiento. Claro, es terrible para ti. El problema que tenemos, y para mí, o para Gonzalo, Emiliano o Juan, pero el problema que uno se plantea es, y para los demás, ¿tenemos derecho a decirle que es terrible e imponerle nuestro punto de vista? Estoy de acuerdo con eso. Es complicado. Estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que alguien se va a hacer cargo y tal vez el costo sea terrible. ¿Qué es nuestro punto de vista? Que un ser humano, si nace con el sexo macho, tiene derecho a cosas, y si nace distinto, la no tiene mitad derecho. del mundo, más o menos, piensa distinto que tú. La No, mitad no, yo creo- Bueno, yo Mitad de las creo mujeres. no, bueno, 2/3. Dale un la tercio. chance a las mujeres a que ellas verdaderamente Bueno, te pero digan qué es yo lo que piensan. no sé. Cuando digo Yo que te estoy de estoy acuerdo diciendo. contigo, Alejandro, solo digo que estoy de acuerdo en que si no respetamos la soberanía de los estados, tal vez podemos caer en cosas peores, mucho peores. Pero no estoy de acuerdo en que esto no sea monstruoso. Pero A ver, claro, quiero y aclarar es una mi cosa, punto de vista Emiliano, para que también. para que la audiencia no Es se- mi punto de vista también, Marcia, pero eso no quita que no sea el punto de vista de una cantidad enorme de Sí, gente. sí, sí, hay Es varios enorme. oyentes que van por el lado de Alejandro, ¿no? Entiendo la exasperación y frustración de Gonzalo, pero ¿quién puede atribuirse la razón moral sobre el otro? Para agregar un nivel más de complejidad, dice el oyente, más allá de la distinción entre culturas occidentales y otras. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las comunidades indígenas? Imaginémoslo incluso dentro de un estado, Brasil. Bueno, Para un occidental moderno, muchas de las prácticas culturales de comunidades amerindias serían inaceptables. La regla que pretende ser universal no es universal, tiene excepciones. No, los indios son seres humanos. como igual todo no el mundo, podemos se le aplica la dejar, misma no regla. podemos dejar la alta vara de los derechos humanos subordinada a costumbres y culturas. No podemos. Porque nunca vamos a poder aspirar a más. Siempre vamos a estar sofocados porque, no, así son Bueno, las costumbres, así son las mentalidades. También se dice que toda la teoría de los derechos humanos encarnada no es más, se dice, no quiere decir que lo acepte necesariamente yo, se dice que no es más que una construcción cultural. Sí, por eso Claro, Kant, claro. el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio para otra cosa. Bueno, Y no, vamos a estar ya pero ese nivel uno. perdón, no está descolgado de las nubes. Juan, El ser humano es un fin en Juan, sí mismo. te dejo el final. Esta es una guerra de citas a filósofos. No, Kant hablaba del Por ciudadano un lado universal, fue el idealistas y primero. por otro lado ¿O no? materialistas. Porque sos tan kantiana. ¿Qué decía Kant? Hablaba del ciudadano universal. Eso mismo. Sujeto a reglas Eso universales. es. Y bueno, yo quiero dejar antes de terminar,
yo no es que esté en contra de la soberanía de los estados. Estoy diciendo que esa soberanía tiene que tener límites. Eso es lo que, si tú perteneces a una organización que deja bien claro cuáles son los límites. Eso es lo que yo estoy diciendo. No es que los organismos internacionales hay confederaciones, hay federaciones, hay estados unitarios y hay convenios internacionales. Pero bueno, que tienen que respetarse. Excedería hablar de eso ahora porque Emiliano no nos va a dejar. Con toda razón. Y también con las cosas que vos decís Suficientemente discutido por hoy. Creo que los oyentes tienen para pensar un rato, todo el fin de semana, para ocuparse de este asunto en su casa, en su lugar de trabajo, con sus amigos. ¿Seguimos en la tertulia? Sí, dentro de unos minutos nada más.